Hola amigos, FEMPRUS organizó acá en la ciudad de Castro una charla sobre un tema muy importante que son las modificaciones que según un proyecto de ley debería sufrir FONASA. Hay una persona que tiene mucho conocimiento del tema que fue traída por FEMPRUS a nuestra ciudad y que se encargó de dar a conocer una serie de elementos que constituyen este proyecto y que sin duda hay una connotación bastante negativa según sus palabras. Vamos a escuchar cómo fue esta charla. Matías, tú vienes hoy día a Castro a dar una charla sobre FONASA. Sobre el proyecto de ley que está impulsando la actual administración para hacer una reforma del FONASA. ¿Cómo ves tú esa situación? A ver, nosotros tenemos en Chile un sistema de salud que es bastante desigual. Tenemos, con la existencia de las ISAPRES y de las clínicas, una salud que está diseñada para la gente más rica y más sana del país y una salud en paralelo donde está la gente más pobre y con mayor carga de enfermedad. Eso es la situación como crítica que tiene el sistema de salud en Chile. Y esta reforma, o que es una reforma que uno esperaría desde hace mucho tiempo que ocurriese en Chile, una reforma de salud, es una reforma más parcial, que no se hace cargo de resolver esta segmentación del sistema de salud y esta desigualdad en el sistema de salud, sino que solamente está acotada a FONASA. ¿Esa reforma de dónde proviene? ¿Quién la...? Esta es la reforma que se está hoy día discutiendo en el Congreso, es una reforma que es propuesta por el actual gobierno y que solamente se hace cargo de hacer cambios parciales a lo que tiene que ver con FONASA. ¿Cuál es el problema que tiene esta reforma? Es que uno podría decir, ok, es importante fortalecer el sector público, porque ahí está los 14 millones de chilenos o personas, habitantes que viven en Chile están ahí. Pero esta reforma lo que hace es claro, hacer cambios en FONASA, pero no fortalecer ni entregar recursos adicionales a la red de consultorios ni de hospitales. Está pensada en generar mejores mecanismos para traspasar recursos a las clínicas privadas. Entonces, es una reforma que se hace sobre el FONASA, pero centrada en cómo esta entidad FONASA puede comprarle mejor a las clínicas privadas y no se está pensando en fortalecer la red de prestadores públicos. Entonces, el foco que tiene esta reforma es negativo desde ese punto de vista. Los cambios apuntan a, por un lado, cambiar el rol que tiene el FONASA, que principalmente financia a la red hospitalaria y atención primaria, para darle un foco centrado en cómo resolver los problemas de salud en la mirada que tiene, por ejemplo, el auge, que en caso de que no haya posibilidad de atender a la persona en la red pública, lo mandan al sector privado. Eso se expande hoy día a todos los problemas de salud o eventualmente quedaría todos los problemas de salud, lo cual puede sonar muy bien, pero tiene la contraparte de que esto no va asociado a un fortalecimiento de la red pública. Por lo tanto, todo eso que deje de hacer la red pública va a tener que ser hecho en el sector privado. Con recursos públicos. De los 14 millones. Y además, otro tema que tiene esta reforma, dentro de varios más, es de que va a acentuar las inequidades territoriales. En la medida de que las grandes urbes, por ejemplo, Concepción, Viña, Valparaíso, Santiago, tienen una capacidad privada instalada, las personas de esos lugares van a tener mejor acceso que aquellos lugares donde no está esa capacidad instalada. Chiloé, por ejemplo, Chiloé. Entonces, esto tiene además un impacto en acrecentar esta inequidad territorial que ya existe, pero se va a exacerbar. Entonces tiene esa dimensión. Otro aspecto que también va en esta misma línea tiene que ver con que se le eliminan las atribuciones que hoy día tienen los directores de servicios, los directores de hospital, para hacer convenios. Los convenios muchas veces van desde
lo docente asistencial para formación de personal, como también compras de servicios específicas que se puedan realizar y que tiene que ver en cómo el territorio o el servicio de salud resuelve sus problemas territorialmente. Y eso se le elimina. Y esas atribuciones quedan concentradas en el FONASA en Santiago. ¿Este proyecto en qué etapa está en este momento? Hoy día se está en discusión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En marzo se tiene que votar, si es que se aprueba o no en la Comisión de Salud, para pasar a la sala. Entonces todavía está en una etapa embrionaria, pero hoy día yo diría que el Ejecutivo tiene los votos para poder aprobarlo. Entonces es un escenario más o menos cierto de que para allá va la cosa. No se puede cambiar. Ok, si nos permitís, vamos a acompañar tu charla para Por también supuesto. ilustrar a nuestros televidentes. Por supuesto. Muchas gracias. Vale. Tamara, dentro de FEMPRUS, ¿qué se busca este tipo de actividad que hoy día se está cumpliendo aquí en el Hospital de Castro? Hola, buenas tardes. Bueno, primero decir que FEMPRUS es la Federación Nacional de los Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud. En este caso es la asociación que pertenece al Hospital de Castro. Nosotros gestionamos la visita de Matías Goyenechea acá al Hospital de Castro con la intención de educar a la población, no solamente a los usuarios intrahospitalarios, sino también se citó, sí, en general, y se citó al Consejo Consultivo para que sea parte de esto, referente a lo que es la reforma de salud, FONASA específicamente. Entonces, él nos va a indicar cuáles son los cambios que pretende el gobierno instaurar con esta reforma. ¿Ustedes los conocen esos cambios ya? Lineamientos bien generales. Es una forma entonces de traspasar a la comunidad este tipo de información que es relevante. Exacto, ver las implicancias que tiene en el usuario, ¿ya? Sobre todo con los costos que va a implicar el bolsillo particular. Porque sobre todo que FONASA recoge un altísimo porcentaje de la población de Chile. Y generalmente es la más vulnerable. Son los que tienen patologías, tienen persistencia. Todas esas personas están en FONASA, en cambio las ISAPRES generalmente seleccionan a la gente que es parte de esa institución. Vamos a ayudar a difundir entonces eso es el conocimiento de ese proyecto. Esa es la idea. Matías igual va a estar el 13 de marzo y va a estar en la hostería. Ya. El horario no me acuerdo, pero eso lo gestionó la dirección del servicio, también FEMPRUS, y va a ser abierto a toda la comunidad para que se vayan planificando el 13 de marzo para asistir también. Ya, estas notas van a servir un poco también como para que la gente empiece a entender que va a haber cambios, un cambio, positivo o no, pero cambios van a haber. Y que hay que estar atentos a que hagan los cambios más favorables a la población. Esa es la idea. Gracias, Tamara, muy amable. La actividad, digamos, que nació de la idea de nuestros socios aquí en la base del Hospital de Castro y que tiene que ver, digamos, con la reforma del Fondo Nacional de Salud, específicamente, ¿no es cierto?, de lo que es el FONASA. El Matías es cientista político, salubrista, académico de la Universidad de Chile y también presidente de la Fundación Creando Salud. Entonces dejo con ustedes a Matías. Bueno, a ver, algunos antecedentes previos que es necesario como para entrar en la discusión de la reforma de salud es de que, bueno, llevamos muchos años en una discusión sobre reforma de salud. Yo diría que al menos después del auge hay un nuevo hito que se abre con el fallo del Tribunal Constitucional en el año de agosto del 2010 cuando se declara de que no se puede discriminar por sexo y edad con las cotizaciones de salud. Eso abre un proceso que ha durado hasta hoy de debate acerca de cuál sería una reforma para resolver estos problemas. Subsidiario del Estado. El sistema privado, en el fondo, se va configurando desde un tipo en función, o sea, se le cobra el precio de acuerdo a la posibilidad de tener algún tipo de necesidad en salud. Eso ha generado preexistencias. Las preexistencias son las barreras de entrada que tiene el sistema,
donde en el fondo se analiza a la persona de acuerdo a si ha tenido enfermedades anteriores o tiene alguna condición crónica para no dejarla entrar. Además, existe un fenómeno que se llama la cautividad, que son aquellas personas que entraron a la ISAPRE y que en la medida que aumentó su edad en la ISAPRE, su riesgo aumenta. Y por lo tanto, la única posibilidad de moverse o cambiarse de institución es yéndose a FONASA, porque queda presa de la ISAPRE. El ministro Santelice tenía un estudio donde valoraba el per cápita basal en 9.000 pesos y hoy día tenemos uno de 7.200. Entonces, incluso la evidencia muestra que existen esas brechas respecto al financiamiento ahí. En el caso del hospitalario, el último estudio que se hizo fue el año 2011. Yo tuve la suerte de participar de ese estudio y ahí se encontraban donde que efectivamente estaba concentrado, había una diferencia radical entre lo que tenía que ver con el arancel versus el costo real de esa atención, sobre todo en la atención cerrada. En los días camas que se hacen en el sistema, no sé, había por ejemplo un día cama UCI, lo pagaban a 130.000 pesos el FONASA y el costo estaba sobre los 300.000, entonces el costo real. Entonces, lo que implica esto es que cada cosa que hace el sistema, cada acción de salud que está entregando, el hospital se empobrece y se va endeudando. Entonces se generó este problema de la deuda hospitalaria, que todos los años aumenta, tiene que ver un poco con esta forma de financiar a los hospitales y a los consultorios. Hoy día tenemos que en la atención primaria, así como en los hospitales, se entregan medicamentos de forma gratuita. Pero hay problemas que están relacionados con que a veces no hay stock suficiente de los medicamentos. Esto es para medicamentos que son recetados, efectivamente. ¿Y qué es lo que se le ocurrió a esta administración? Bueno, tenemos este problema. Para resolverlo vamos a crear un seguro que le va a permitir que para medicamentos genéricos que son recetados en el caso ambulatorio, o sea, no lo que sea dentro del hospital, van a poder tener derecho a acceder a una canasta de medicamentos que compre Senavas y que haya sido recetado, debiendo pagar solamente una parte de su valor. Entonces, vamos a reemplazar la gratuidad que está acá por un copago en este seguro de medicamentos. Entonces, nuevamente, se vende esta protección financiera como una mejora o sea, se vende este seguro como mejor protección financiera, pero en realidad está empeorando la condición que tienen hoy día los beneficiarios de FONASA, que pueden acceder a gratuidad. Entonces, en vez de garantizar los stock de medicamentos, vamos a instalar copago. Hoy día tenemos que en la atención primaria, así como en los hospitales, se entregan medicamentos de forma gratuita. Pero hay problemas que están relacionados con que a veces no hay stock suficiente de los medicamentos. Esto es para medicamentos que son recetados, efectivamente. ¿Y qué es lo que se le ocurrió a esta administración? Bueno, tenemos este problema. Para resolverlo vamos a crear un seguro que le va a permitir que para medicamentos genéricos que son recetados en el caso ambulatorio, o sea, no lo que sea dentro del hospital, van a poder tener derecho a acceder a una canasta de medicamentos que compre Senavas y que haya sido recetado, debiendo pagar solamente una parte de su valor. Entonces, vamos a reemplazar la gratuidad que está acá por un copago en este seguro de medicamentos. Entonces, nuevamente, se vende esta protección financiera como una mejora o sea, se vende este seguro como mejor protección financiera, pero en realidad está empeorando la condición que tienen hoy día los beneficiarios de FONASA, que pueden acceder a gratuidad. Entonces, en vez de garantizar los stock de medicamentos, vamos a instalar copago. Por ejemplo, este proyecto incorporaba garantías de oportunidad y decía va a haber tiempos máximos para poder resolver el problema de salud. ¿Dónde está la trampa? La garantía de oportunidad que se está garantizando
en las consultas de especialidad es de 1 año. En los controles con médicos especialistas 6 meses. Para las intervenciones quirúrgicas el Estado va a garantizar 2 años. En la intervención quirúrgica compleja 1 año. Entonces lo que está haciendo es que dice vamos a garantizar, pero vamos a garantizar lo que ya hacemos. Entonces se garantizan los tiempos promedios actuales que se hacen hoy día actualmente en la red y se les pone que van a ser garantizados en esos plazos. Los precios que van a tener para las intervenciones quirúrgicas, esto es el precio GRD, que es de 2.200.000, y para el caso de las intervenciones quirúrgicas complejas, 3.300.000. Las consultas de especialidad a 50 lucas, o sea, hoy día FONASA nivel 3 son 30.000 pesos. O sea, lo vamos a pagar con un copago, un extra. Esto no está pensado, por supuesto, para la red pública. Esto es para resolver tiempos de espera de la gente no GES. Entonces, son para hacerse en el sector privado. Entonces, le van a estar ofreciendo estos precios al sector privado. Entonces, claro, probablemente las clínicas como la clínica alemana, la clínica Las Condes en Santiago, no van a estar interesados en estos precios. Pero sí las clínicas de United Health, de los señores de Bupa, sí van a estar interesados en estos precios. Entonces, aquí hay en el fondo se está reemplazando en el fondo la sociedad médica por este tipo de prestadores que son mega prestadores de holding transnacionales. Entonces vamos a pasar por un lado a otro, pero vamos a terminar peor en esto. Los recursos adicionales, ¿dónde están? Uno diría, bueno, esto va a haber recursos adicionales para los hospitales, para los consultorios. No, la plata no va para allá. Va para FONASA en su consejo directivo y en personas para la Subsecretaría de Salud Pública. Y esos son 4.000 millones que se costean como adicionales. Y estos son los montos para resolver garantías de oportunidad GES en el sector privado, para resolución de garantías de oportunidad no GES en el sector privado, para los medicamentos, estos son el subsidio que van a recibir en eso, gasto institucional y gastos por beneficiarios de la modalidad de libre elección. Entonces, el gasto fiscal el primer año va a ser de 131.000 millones de pesos, que van a estar básicamente no destinados a fortalecer la capacidad pública, sino para traspasar adicionalmente más recursos a los que ya hacemos al sector privado. Consecuencias de esto, ya cerrando, no estamos frente a una reforma integral. No vamos a resolver el problema de la discriminación por sexo, por edad. Aquí ese problema no es tema en este proyecto de ley. Entonces no vamos a resolver la dualidad del sistema de salud actual. Entonces vamos a mantener la existencia paralela de dos sistemas, uno para las personas más ricas y sanas del país y otro para la gente más pobre y más enferma. Los problemas de salud pública que son reconocidos como tales en el proyecto de ley quedan reducidos preferentemente a lo curativo. Aquí no hay, si se fijaron, no hay ninguna parte donde se mencione promoción, prevención en salud o tener un enfoque mucho más amplio en esta materia, sino solamente lo curativo. Entonces estamos pensando, siguiendo esta lógica centrada en la enfermedad y no en la salud. El proyecto no entrega mayor recursos adicionales para fortalecer la capacidad instalada de la oferta pública, dado que se busca entregar mayor responsabilidad a los privados en la atención de salud de los beneficiarios de FONASA. El plan de salud establece garantías de acceso, calidad y protección financiera, y solamente en algunos casos se incluirá garantía de oportunidad, no todos. Y los casos afectos no quedaron explicitados en la ley. Entonces no se dice cuáles van a tener garantías y cuáles no. Eso no queda establecido. El proyecto de ley el proyecto de ley establece que la forma en la cual se rompe la inequidad en el sistema de salud es mediante un plan de beneficios igual, tanto en lo público como en lo privado. Entonces ellos lo que están suponiendo es que este plan de salud
va a ser el mismo que van a tener que entregar las ISAPRES. Entonces, la ley de ISAPRES, que hoy día está en el Congreso, en el Senado, va a tener este mismo PSU, este mismo plan. Y esa es la forma de resolver los problemas del sistema. Que la gente de ISAPRES y la gente de FONASA tengan el mismo plan. Entonces, no es que exista un sistema que converse o que sea solidario, sino que tengan los mismos servicios. Entonces, esa es la forma de entender, que están entendiendo ellos, que van a resolver la inequidad en Chile. El plan de salud universal no está diseñado, no hay claridad de cuáles son los servicios que ingresarían. Sin embargo, como son servicios priorizados, es posible que se produzca una reducción de los servicios respecto de lo que actualmente se entrega. En el caso del proyecto de ley de ISAPRES ocurre lo mismo, por lo que no se garantiza tampoco que sean iguales. No está definido tampoco ahí. La elaboración del plan no se considera etapas donde incluya participación social ni espacio para considerar las preferencias de los pacientes. La red pública solo podrá otorgar el plan de salud universal y lo incluido en el GES. Nada más será financiado por FONASA. Entonces ya estamos hablando que estamos priorizando todas esas cosas que no quedaron incluidas, no se van a hacer y no se van a financiar. O van a tener que ser financiadas directamente del bolsillo de las personas. La cobertura financiera establecida en el plan de salud es la misma vigente en la actualidad para los tramos C y D. De esta forma no hay una mejora que permita afirmar de que existe una mayor protección financiera. La gratuidad que actualmente se entrega a las personas de tramo A y B del FONASA será modificada. Bueno, ya no van a existir en estricto rigor. El proyecto de ley establece que las personas que reciban este beneficio va a ser hasta el sueldo mínimo. Esto será corroborado con el Servicio de Impuesto Interno. Un efecto de esto es una posible disminución de la población con gratuidad, lo cual implica un aumento en el gasto de bolsillo y disminución de la protección financiera. O sea, el objetivo de la ley, que es aumentar la protección financiera y disminuir el gasto de bolsillo, no se estaría cumpliendo tampoco. Los privados, por la vía de la modalidad de libre elección, podrán tener aumento en los subsidios recibidos desde FONASA, o sea que les van a pagar más. Dado que deja abierta la puerta para aumentar algunos problemas de salud, sus niveles de cobertura financiera. El cambio en las atribuciones presentes en la red asistencial tendrá un impacto que van a reducir la producción pública, debido a que gran parte de la producción se efectúa con compras en procesos acotados, las cuales quedan prohibidas. La disminución de la actividad permite dar un mayor espacio para que el sector privado resuelva esta demanda, captando pacientes y recursos financieros. La derogación de los convenios por DFL 36 implicará dejar sin acceso a población, sin acceso a salud, o limitando considerablemente el acceso a sectores importantes de la población. La definición de la red que otorga el plan de salud universal será realizada por FONASA, dejando fuera a los servicios de salud y al Ministerio de Salud. Se limitan las atribuciones del Ministerio de Salud a la autoridad sanitaria respecto del presupuesto de salud. El presupuesto de esta forma sigue una lógica de control financiera por parte de FONASA y Hacienda, y se pierde la lógica de planificación sanitaria en el uso de los recursos. FONASA pasará a ser de facto el nuevo gestor de red, por lo que se destruye la lógica de gestión basada en territorio, herencia del Sistema Nacional de Salud, y se acentúa el carácter centralizado de la gestión de red. Se le entregará a FONASA poder frente al financiamiento en atención primaria. Esto no lo mencioné, pero lo que hace es que FONASA hoy día va a administrar, o sea, hoy día ya paga el per cápita, pero ahora lo va a pasar a diseñar también. Entonces, lo que se quiere hacer es introducir mecanismos dentro del per cápita para pagar por carga de enfermedad de la población. Si yo introduzco eso, y es la crítica que tiene, por ejemplo, hoy día la Confusam, es que se le va a pagar, o el incentivo que se va a producir es que se le pague por tener más enfermos a la atención primaria, perdiéndose el espíritu de la atención primaria, que es tener gente sana. Entonces, claro, puede ser tiene sentido el tema de incorporar la carga de enfermedad, pero tiene esta vuelta también que puede ser perversa. Se relativiza el financiamiento del per cápita, que es lo que acabo de mencionar. La gobernanza de FONASA no sale del paradigma de lo consultivo, y la participación social queda limitada a un rol asesor, además que son designados.
El seguro de medicamentos está limitado para los genéricos de uso ambulatorio e implica un pago parcial por parte de la población. En el proyecto no se incluye ninguna garantía de que los medicamentos que actualmente se deben entregar de forma gratuita no sean incluidos en el seguro, de forma de instalar un cobro por algo que es gratis en la actualidad. Los tiempos de espera que están siendo considerados en las garantías de oportunidad para los problemas no GES son cercanos a los promedios actuales de resolución de las atenciones de salud. Es decir, se garantiza lo que actualmente se hace en términos de tiempo. O sea, cuando decimos vamos a resolver los tiempos de espera, bueno, en realidad vamos a garantizar que vamos a hacer lo mismo. Los recursos financieros que se entregan en el proyecto equivalen a 780 pesos per cápita, mensuales para la población beneficiaria. Esos son los recursos adicionales. Y hasta ahí llega el proyecto. Es que la composición de la Comisión de Salud hace que el resultado más probable sea que sea aprobado esto. Porque si bien la oposición tiene mayoría en la Comisión de Salud, hay un diputado que es de la Democracia Cristiana que ha votado alineado todas las votaciones de salud con el gobierno, que es el diputado Daniel Verdez. Entonces tenemos este escenario donde lo más probable es que tengamos que tener prontamente en marzo, o sea ya antes del 11 de marzo, esto aprobado en la Comisión de Salud, donde pasaría después a sala. Igual, es un beneficio que es para algunos y para algunas. Por tanto, yo insisto, y lo vuelvo a decir de manera responsable, para mí la lucha madre tiene que ver con hacer una constitución que dé garantía de que este tipo de reformas no puedan ser posibles en un país. Porque la Constitución nos permite hacer este tipo de reformas, nos permite hacer este tipo de... en el fondo lo que hacen es disfrazar y dar una tremenda vuelta para seguir dándole los recursos públicos a los privados a costa de la gente más vulnerable. Lo que definiría el plebiscito de octubre, o sea, de abril, sería la posibilidad de derogar derogaría la Constitución actual y el proceso, y se inicia un proceso que dura más o menos 2 años. Claro, entonces todavía faltaría. Para esa época ya esto ya estaría aprobado. Y ahí no hay vuelta atrás. O sea, uno tendría que hacer otra reforma para cambiarlo. Ha sido bien como particular el que se haya logrado una articulación entre actores muy diversos. Al principio, en octubre, cuando parte esto, las movilizaciones en octubre y noviembre, se logra una alianza entre el colegio médico, todos los colegios profesionales, las organizaciones de usuarios y de enfermedades, de personas pacientes con enfermedades particulares, todos los sindicatos del sector público y privado, detrás de 4 ejes, propuestas, que era uno, el tema de efectivamente avanzar el derecho a la salud en términos reales, de tener un per cápita para la atención primaria sobre los 10.000 pesos, de tener un gasto público que sea equivalente al 6% del PIB, que es la recomendación internacional, y eliminar las ISAPRES y tener un FONASA para todos. Yo creo que ese tipo de reivindicaciones hoy día, por ejemplo el de eliminar las ISAPRES, con la actual constitución es inconstitucional. Y por lo tanto igual sirve cambiar la constitución para poder hacer posible lo que estaba planteando un poco el movimiento social. Pero esto todavía quedan 2 años y en el fondo de estar tratando de parar este tipo de iniciativa. Yo todavía no lo daría por perdido esto. O sea, yo creo que efectivamente la gente del distrito del diputado Verdesi debería agarrar al caballero y pedirle por favor que no vote. Claro. Claro. Entonces, que efectivamente no se trate de parar eso ahí. Pero es algo que hay que estar atentos porque efectivamente, como tú decías, este gobierno, en vez de hacerse cargo de las demandas sociales, ha estado radicalizando el modelo, gastando más plata incluso. O sea, el tema cuando se hablaba del subsidio al empleo,
es pasarle más plata a los empresarios para que paguen más sueldo. Es un chiste la cuestión. Entonces, en vez de mejorar las condiciones laborales o de tener ingresos garantizados que sean acordes, se habla de arreglitos bien penca y que profundizan el modelo, cuando es el modelo el que está en cuestión. Entonces, ahí esa es la falta de entendimiento que hay, y tenemos un Congreso que además está elegido antes de esto. Entonces, la correlación de fuerzas que hay adentro del Congreso es de antes. Entonces, priman las fuerzas más conservadoras y más proclives y más cercanas al modelo. Entonces, tenemos ese problema.